Trabaja en pijama y actúa como si estuviera cambiando el mundo. Mi papá sonrió con superioridad en la cena y los demás intentaron ocultar sus risas. Así que me levanté, me fui, y vi a mi familia entrar en pánico cuando se dieron cuenta de que los había superado por completo. Antes de continuar con esta increíble historia, comenten el país desde donde nos están mirando. Me encanta saber desde dónde se conectan. Supongo que se podría decir que siempre he sido la rara de la familia. No de una manera dramática como la oveja negra, sino más bien como esa pieza de rompecabezas silenciosa que no encajaba del todo en la imagen ruidosa y bulliciosa que a mis padres les encantaba enmarcar de nuestra familia. Siempre he sido un poco más reservada y reflexiva. Pienso antes de hablar y hago una pausa antes de reaccionar. En una familia como la mía, eso se malinterpreta muy rápido. Para los fines de esta historia, el nombre de mi padre será Ray, y el de mi madre Celeste. Soy la mayor de 4 hermanos. Mis hermanos Dax, de 30 años, Lena, de 27, y Theo, de 24, todavía viven bastante cerca de nuestra casa de la infancia y están muy metidos en la órbita familiar. Yo soy la única que se mudó lejos, y esa distancia, tanto emocional como física, siempre ha sido interpretada como un acto de desafío por parte de mis padres, especialmente por Ray. Ray es el tipo de hombre que piensa que cada interacción es una oportunidad para dar un espectáculo. Prospera con la atención y tiene un ingenio rápido que puede cortar con la misma facilidad con la que cautiva. Y desde que tengo memoria, ha tratado nuestras cenas familiares como si estuviera presidiendo una corte. Se burla del trabajo de alguien, del corte de pelo de alguien o del peso de alguien, siempre bajo la excusa de que solo está bromeando. Cuando la gente se ríe, algo que siempre hacen, él pone esa mirada engreída que te dice que se cree la persona más inteligente de la habitación. De niños, también era difícil no reírse. No querías ser el siguiente con el que se metiera. No querías que te etiquetaran como la que no aguantaba un chiste. Pero con los años, especialmente a medida que crecía, los chistes dejaron de parecerme chistes. Se sentían como armas. Seré honesta, pasé la mayor parte de mis 20s tratando de complacerlos. Conseguí un trabajo estable que no me gustaba, me quedé lo suficientemente cerca de casa para asistir a los cumpleaños. Sonreí ante los comentarios de que era demasiado sensible o demasiado seria, e intenté que no me afectara cuando mis padres presumían los logros de mis hermanos y pasaban de largo los míos. Pensé que así era la familia. Recibes los golpes y sigues presentándote. Pero durante el último año, algo cambió. Tal vez fue el agotamiento extremo, tal vez fue finalmente darme permiso para vivir bajo mis propios términos. Renuncié a mi trabajo, me mudé de la ciudad y comencé un pequeño negocio de consultoría que me dio la libertad e independencia que no me había dado cuenta de que anhelaba tan profundamente. No se lo dije a nadie de inmediato, no porque lo estuviera ocultando, sino porque sabía cómo sería recibido. En mi familia, cualquier cosa fuera de la ruta tradicional era vista como algo informal o poco serio. Cualquier cosa silenciosa era sospechosa. Mis padres son el tipo de personas que equiparan el éxito con pruebas ruidosas y visibles. Tienes que hablar de tu ascenso, presumir las llaves de tu auto nuevo, mencionar tu salario sin que nadie te lo pregunte. Así miden el valor de alguien, por lo brillante y ruidoso que sea. Así que cuando comencé algo por mí misma, trabajé en silencio y dejé de buscar su sistema de aprobación. No supieron qué hacer conmigo. Lo que me lleva a la cena. Era el cumpleaños de mi madre y decidieron organizar la celebración en nuestra antigua casa familiar. Fue un gran evento, no solo asistió la familia directa, sino también parientes lejanos, algunos vecinos y viejos amigos de la iglesia. La casa estaba repleta, tibia con el olor de la comida, ruidosa con conversaciones cruzadas y vibrando con ese tipo específico de energía que siempre he encontrado agotadora. No había estado en casa en un buen tiempo, no porque los estuviera evitando exactamente, sino porque había estado ocupada construyendo algo nuevo, algo que sentía mío por primera vez en mucho tiempo. Cuando entró, me sentí inmediatamente como una extraña en un lugar que solía ser mío. Las fotos en las paredes no habían cambiado, pero de alguna manera, la forma en que la gente me miraba sí. Recibí los saludos habituales, los abrazos educados, el "oh, wow, ha pasado una eternidad", los comentarios indirectos como "no estábamos seguros de que vendrías", traje el postre, algo casero en lo que me había tomado mi tiempo. Mi mamá me dio una sonrisa rígida cuando lo vio, y Ray miró la caja y dijo, "¿No compraste esto en el camino, verdad?". Me reí un poco, a la ligera. Estaba tratando de mantener el buen ambiente. La cena se sirvió en el comedor. La larga mesa de roble todavía estaba en el medio, rodeada por las mismas sillas desparejadas que usábamos de niños. Todos encontraron un lugar. Terminé sentada entre mi primo Jace y Lena, quien estaba mirando su teléfono incluso mientras dábamos las gracias por la comida. La primera parte de la cena transcurrió como se esperaba. La comida pasaba de mano en mano, la gente hablaba uno sobre otro, y Ray ocasionalmente levantaba la voz para mantener la atención en él.
En un momento dado, comenzó a contar una historia sobre cómo Theo una vez tuvo una llanta ponchada y lloró en la entrada de la casa. Todos se rieron. Theo rodó los ojos pero no lo negó. Luego alguien le preguntó a Jace sobre su trabajo. Él trabaja en finanzas y acababa de recibir un ascenso. Ray le dio una palmada en la espalda y dijo, finalmente alguien en esta familia que se va a jubilar antes de los 80. Más risas. Luego Lena habló sobre un viaje que estaba planeando y Celeste intervino para decir lo orgullosa que estaba de lo ambiciosa en que se había convertido. Entonces, y debí haber sabido que esto venía, mi mamá se volvió hacia mí y dijo, Mayra también ha estado trabajando en algo, ¿verdad? Me congelé por solo un segundo, no porque no pudiera responder, sino porque sabía lo que vendría después. Di un resumen breve y tranquilo, solo dije que había comenzado a hacer consultoría y que las cosas iban bien, nada presumido, solo lo suficiente para reconocer la pregunta. Ahí fue cuando Ray se echó hacia atrás en su silla, miró alrededor de la mesa con esa sonrisa familiar y dijo, oh, es verdad, el pequeño proyecto de Mayra, ya saben, ese donde trabaja en pijama y se convence a sí misma de que está cambiando el mundo desde su sofá. La habitación estalló en risas. Yo no lo hice. Sentí que el calor me subía por el cuello, no por vergüenza, sino por la lenta y silenciosa certeza de que esto nunca iba a cambiar. No para mí, no en esta casa, no en esta familia. Y esta vez no intenté explicarme, no me reí, no lo corregí ni ofrecí pruebas de que me estaba yendo bien. No intenté ganármelos. Simplemente coloqué mi servilleta sobre mi plato, me levanté y dije suavemente, feliz cumpleaños mamá. Y me fui. No supe de ninguno de ellos durante 3 días. Luego comenzaron a llegar los mensajes de texto, primero de Celeste, luego de Dax, luego de Lena, todos con el mismo tono. Oye, ¿estás bien? Sabes que papá solo estaba jugando, ¿verdad? No seas tan sensible, Mayra, te extrañamos, pero no respondí, porque para cuando pensaron en comunicarse, yo ya había comenzado a tomar decisiones para las que ninguno de ellos estaba preparado. No respondí a los primeros mensajes, no porque estuviera tratando de castigarlos, sino porque necesitaba dejar que el silencio hablara por sí mismo. No quería participar en el baile de siempre, ese vaivén donde yo explicaba por qué estaba herida y ellos me decían que no debería estarlo, para luego cerrarlo con alguna frase familiar vacía como, todos nos molestamos entre nosotros, o es solo amor disfrazado. He interpretado ese papel suficientes veces como para saber que siempre termina igual, conmigo sintiendo que reaccioné de forma exagerada y ellos marchándose sin cambiar nada. En su lugar, dejé que los mensajes se acumularan mientras me concentrabas en mí misma. Mi apartamento, pequeño pero iluminado por el sol, nunca se había sentido más como un hogar que en esos días posteriores a la cena. El silencio era reconfortante. Pasaba mis mañanas tomando té junto a la ventana, respondiendo correos electrónicos de clientes que me respetaban en lugar de reírse de mí. Mis tardes estaban llenas de pequeños rituales, hornear, organizar, ver películas que me hacían pensar. Había paz en el silencio, aunque sabía que no duraría porque a las personas como mis padres no les gusta ser ignoradas, especialmente por alguien a quien todavía ven como una niña. Al 5.º día, Ray llamó, no respondí. 2 horas más tarde Celeste volvió a enviar un mensaje de texto. Ha pasado casi una semana, tu padre está preocupado, por favor, no dejes que un pequeño chiste abra una brecha entre nosotros. Una brecha, como si ese chiste de la cena hubiera sido la primera astilla. Aún así, no dije nada. Seguí trabajando. Conseguí 2 nuevos clientes esa semana e incluso programé una sesión de fotografía de marca para mi negocio. Estaba avanzando, algo de lo que no creo que ninguno de ellos me creyera capaz. Y tal vez por eso, el siguiente fin de semana se presentaron sin avisar. Estaba terminando algunos informes cuando escuché el timbre de la puerta principal del edificio. Miré mi teléfono y vi 2 llamadas perdidas de Dax. Luego sonó el intercomunicador. Me quedé allí parada, sin moverme. Luego vino el golpe en mi puerta real, fuerte, familiar. No tuve que mirar por la mirilla, lo sabía. Abrí la puerta lentamente. Efectivamente, allí estaban. Ray de pie con los brazos cruzados como un entrenador decepcionado. Celeste sosteniendo un pastel comprado en la tienda como si fuera una ofrenda de paz, y Dax sosteniendo torpemente su teléfono como si esperara transmitir en vivo este desastre. Mayra, dijo mi padre con tono neutral. Tenemos que hablar. No me hice a un lado. Él suspiró. Ese suspiro exagerado que siempre usaba cuando pensaba que yo estaba siendo difícil. Ya dejaste claro tu punto. Estás molesta. Pero prolongar esto así no es saludable. No les pedí que vinieran, respondí. Mi voz era tranquila, pausada. Eso pareció desconcertarlos un poco. Celeste dio un paso adelante, ladeando la cabeza como siempre hacía cuando intentaba parecer amable. Solo queremos entender, cariño. Todo esto ha ido demasiado lejos. Tu padre no quiso hacer daño. Me quedé callada por un momento, estudiándolos.
Tenían las mismas sonrisas de invitados que siempre usaban al visitar a parientes que en realidad no les agradaban. Ni un rastro de remordimiento real, solo frustración porque su espectáculo había perdido a su público. Eventualmente di un paso atrás, no por perdón, sino por curiosidad. Quería escuchar qué versión de la historia intentarían inventar. Se sentaron rígidamente en el sofá mientras yo permanecía de pie junto a la barra de la cocina. Ray se aclaró la garganta. Mira, ya sabes cómo soy. Bromeo todo el tiempo. Siempre lo he hecho, siempre lo haré. Simplemente te has puesto demasiado seria últimamente. Pestañeé mirándolo. Te burlaste de mi trabajo frente a 30 personas. Él restó importancia con un gesto. No fue una burla, solo fue una broma. Si nos contaras más al respecto, tal vez no estaríamos adivinando. Intervino Celeste. Ni siquiera sabíamos qué has estado haciendo, cielo. Nos has mantenido en la oscuridad. Crucé los brazos. Nunca han preguntado, y cada vez que compartía algo personal, lo convertían en el remate de un chiste. Dax finalmente habló, aunque no me sostuvo la mirada. Quiero decir, por favor mira. Era una habitación llena de gente, ya sabes cómo es él. ¿De verdad esperabas que se quedara sentado en silencio mientras todos los demás se llevaban la atención? Eso me dejó atónita. Ni siquiera intentaron negar que fuera intencional. No era solo un chiste inofensivo. Eran plenamente conscientes de que Ray estaba desviando deliberadamente la atención del momento de cualquier otra persona para centrarla en sí mismo. Estaba a punto de pedirles que se fueran cuando Celeste lanzó el golpe final. Siempre haces que todo se trate de ti. Honestamente hemos caminado sobre cáscaras de huevo por culpa de tus estados de ánimo durante años. No eres la única que ha sido herida en esta familia. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quedó completamente quieto, porque supe en ese momento que no importaba lo que dijera. No importa cuán tranquila o lógicamente expusiera las cosas, ellos siempre encontrarían la manera de revertirlo en mi contra. De alguna manera yo siempre sería el problema, la carga, la que era demasiado y al mismo tiempo no era suficiente. Los miré, realmente los miré, y vi a personas que nunca habían intentado conocerme de verdad. Solo controlarme. No grité, no lloré, solo dije, esta es mi casa, y les pido que se vayan. Ray se levantó primero, furioso pero intentando mantener ese tono diplomático falso. Solo estamos tratando de ayudar, pero has dejado en claro que prefieres estar de mal humor antes que ser parte de esta familia. Celeste dejó el pastel en la encimera como una especie de gesto simbólico de amor. Luego se marchó sin decir palabra. Dax murmuró un desganado nos vemos por ahí y los siguió. Cerré la puerta con llave detrás de ellos y me quedé allí en silencio. Un silencio que esta vez no se sintió solitario. Se sintió ganado. Después de esa visita, supe que tenía que hacer algo más que simplemente ignorarlos. No iban a retroceder a menos que trazara una línea clara. Una línea que no solo dijera, estoy enojada, sino ya no tienen acceso a mí. Así que comencé a dar pasos silenciosos. Me salí del chat grupal de la familia, bloqueé los números de los que no necesitaba saber y, lo más importante, comencé a preparar algo que ninguno de ellos vio venir. Algo que los obligaría a mirarme bajo una luz diferente. Algo que les recordaría que yo no era el eslabón débil que pensaban que era. Unos días después de que se presentaran sin invitación, recibí una carta en el correo. No era una nota escrita a mano, ni una disculpa, sino una invitación impresa. Era para la fiesta de compromiso de Theo. El sobre era grueso, del tipo que la gente usa cuando quiere asegurarse de que entiendas que el evento es importante. Adentro había una tarjeta azul pálido con letras plateadas en relieve y una pequeña nota que decía: esperamos ver a toda la familia allí. Con amor, Ray y Celeste. No había ninguna nota dirigida a mí personalmente, ninguna mención de lo que había sucedido apenas unos días antes. Solo la suposición casual de que me presentaría, sonreiría cortésmente y retomaría mi papel como la hija mayor distante pero obediente que se guardaba sus pensamientos. Era tan propio de ellos que casi me hizo reír. En su lugar, doblé la invitación prolijamente y la deslicé en un cajón. No para perderla de vista. Quería que me sirviera de recordatorio, porque mientras ellos estaban ocupados organizando su próxima celebración, yo estaba preparando silenciosamente la mía. Verán, mi negocio, ese del que Ray se burló frente a una habitación llena de gente, no era solo una pequeña cosa de consultoría, lo había estado construyendo durante casi 2 años bajo el radar. Lo que comenzó como trabajos secundarios y recomendaciones había crecido hasta convertirse en algo estructurado, rentable y, lo más importante, mío. Me especializaba en ayudar a marcas creativas medianas a organizar sus operaciones internas, mejorar la eficiencia, y rediseñar su estrategia de manera que pudieran escalar. Había ayudado a una empresa a triplicar sus ingresos en menos de 1 año. Otro cliente se había expandido internacionalmente con los sistemas que implementé. Nunca publiqué sobre esto en Facebook, nunca lo mencioné en las cenas familiares, porque sabía lo que pasaría.
Ellos no valoraban lo que no entendían, pero yo ya no necesitaba su comprensión. Lo que necesitaba, y finalmente tenía, era influencia, y la iba a usar. Comenzó con una reunión discreta. Me puse en contacto con una cliente con la que llevaba trabajando un año, una exitosa empresa de diseño de interiores boutique, que buscaba expandirse hacia espacios comerciales. La fundadora, Ava, se había convertido en una amiga además de una cliente. Cuando le conté mi idea, se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. ¿Quieres rentar un espacio?, preguntó. ¿Para qué? Para mí, dije simplemente. Estoy lista para salir a la luz pública. No me refería a lanzar campañas masivas en redes sociales o intentar impresionar a extraños en línea. Me refería a abrir un pequeño estudio profesional, en parte centro de trabajo y en parte exhibición, donde pudiera llevar a los clientes, organizar talleres y finalmente poseer un espacio que reflejara todo lo que había construido. El lugar en el que había puesto el ojo era una unidad de almacén renovada cerca del borde del Distrito de las Artes, a 10 minutos de donde se celebraría la fiesta de compromiso de Theo, y la inauguración estaba programada para el mismo fin de semana. No fue por mezquindad, fue estratégico. Durante el mes siguiente trabajé en silencio. Contraté a un fotógrafo de marca para tomar retratos profesionales, mandé a hacer un nuevo letrero, ordené muebles elegantes y materiales personalizados. Diseñé un espacio que se sentía como yo, minimalista, cálido, profesional, un contraste total con la atmósfera sofocante y teatral del mundo de mis padres. Y mientras hacía esto, ellos seguían llamando. Lena me enviaba mensajes cada pocos días. ¿Vas a venir a la fiesta de Theo? No lo hagas incómodo. Celeste me enviaba correos electrónicos con enlaces de atuendos que pensaba que debería usar. Los colores suaves te favorecen, querida. No vengas de negro como si asistieras a un funeral. Y Ray me envió un mensaje de voz que todavía me revuelve el estómago. Mira, sé que no siempre hemos estado de acuerdo, pero este fin de semana no se trata de ti. Se trata de Theo. Intenta no traer tensión, ¿de acuerdo? Solo sonríe, aplaude cuando dé su pequeño discurso, y disfruta de la comida. Eso es todo lo que se pide. Sin disculpas, sin asumir la responsabilidad, solo una orden sutilmente velada de portarme bien. Querían una actuación, pero no la iban a obtener de mí. En su lugar, envié mis propias invitaciones, no a mi familia, sino una lista cuidadosamente seleccionada de clientes, colaboradores, antiguos colegas y profesionales locales con los que había construido relaciones silenciosamente a lo largo de los años. Personas que habían visto mi trabajo, confiaban en mis habilidades y creían en lo que estaba haciendo. La invitación decía: estás invitado a la inauguración privada de Mayraka Strategy Studio. Ven a celebrar la apertura de un espacio construido sobre la resiliencia silenciosa y la ambición audaz. Era sutil, pero si sabías, entendías el mensaje. Llegó la noche de la fiesta de compromiso. Usé un vestido azul suave, no porque Celeste lo hubiera sugerido, sino porque combinaba con la pared decorativa de mi estudio. Mientras caminaba por el espacio saludando a los invitados, mostrándoles la instalación, y respondiendo preguntas sobre los servicios que ofrecía, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: arraigo. Este era mi espacio, mi ritmo, mis reglas. Algunos de mis invitados mencionaron que habían pasado por delante de la fiesta de Theo en el camino. Se veía lleno, dijo uno de ellos. Un poco exagerado para una fiesta de compromiso, ¿no crees? Yo solo sonreí y asentí. No necesitaba estar en la fiesta de Theo aplaudiendo cortésmente en un rincón mientras Ray hacía comentarios mordaces sobre quién sería el siguiente en casarse o de quién era la carrera real. Estaba exactamente donde necesitaba estar. Y luego llegó el momento que no esperaba: un golpe en la puerta. La inauguración privada estaba terminando, y la mayoría de mis invitados estaban charlando en pequeños grupos o preparándose para salir. Abrí la puerta esperando tal vez a alguien que llegaba tarde. Era Lena. Se veía diferente, no solo por el vestido de fiesta o el maquillaje dramático. Se veía agitada, como alguien que acababa de caminar en medio de una tormenta. Vaya, dijo, entrando sin esperar una invitación. Entonces, ¿esto es lo que has estado haciendo? Me quedé callada observando cómo sus ojos recorrían el estudio. Su expresión cambió, en parte impresionada, en parte ofendida. Pensé que estabas enferma o algo así, continuó. Te saltaste la fiesta de Theo. Todos preguntaban dónde estabas. Me encogí de hombros. Tenía algo más importante en lo que estar. Ella parpadeó. ¿Te refieres a esto? Asentí. Miró a su alrededor otra vez. ¿Papá lo sabe? No, dije. No todavía. En ese momento me di cuenta de algo. No estaba solo sorprendida, estaba desconcertada porque por primera vez en nuestras vidas, yo había hecho algo que ellos no podían minimizar, burlar o entrometerse. Había tenido éxito en silencio, de manera independiente, y no lo habían visto venir.
No se quedó mucho tiempo, dijo algo sobre no querer armar drama, y se fue con un desganado felicidades, supongo. Pero a la mañana siguiente, los mensajes comenzaron a llegar de nuevo, esta vez diferentes, de Ray. Me enteré de que tuviste una especie de evento anoche. Interesante. Hubiera sido agradable ser invitado. De Celeste, tu hermano quedó muy herido por tu ausencia. Elegiste una fiesta de trabajo por encima de tu propia familia. Y de Dax, mamá está molesta. Realmente los tomaste por sorpresa. Mira, ¿esto fue por venganza? No respondí, no porque no tuviera nada que decir, sino porque finalmente había aprendido algo importante. No tienes que anunciar la venganza, simplemente la vives. Deja que chismean, deja que especulen, deja que tuercen la historia para convertirse en las víctimas. La verdad era esta: mientras se reían de mí en la mesa del comedor, yo estaba construyendo algo de lo que ellos nunca formarían parte. No pasó mucho tiempo para que se corriera la voz. A la semana de mi inauguración, un par de blogs locales publicaron la historia. No porque yo se la hubiera propuesto, sino porque algunos de mis primeros clientes tenían contactos y creían en lo que estaba haciendo. Un artículo incluso me tituló La consultora que construyó el éxito silencioso sin hacer ruido. Ese me hizo reír. Nunca se trató de hacer ruido. Se trató de construir algo que no dependiera de su aprobación. Algo que no pudieran desmantelar con una sonrisa de suficiencia o un comentario sarcástico en la cena. Yo no había publicado sobre eso en ninguno de los canales sociales de la familia, pero otros sí. Las fotos del evento circularon mostrando los interiores pulidos, los materiales de la marca, y sí, a mí de pie con confianza frente al nombre de mi empresa impreso en el vidrio. Así fue como se enteraron. Ray llamó 3 veces ese día, dejé que cada llamada sonara hasta el final. Luego llegó el mensaje, vi el artículo. Así que de eso se trataba toda esa distancia, una pequeña fiesta de cambio de marca. Ni siquiera pudiste decírselo a tu propio padre. No era una pregunta, era un desafío. Como siempre, intentaba desviar la conversación de lo que él había hecho hacia cómo había respondido yo. El mismo patrón, las mismas tácticas gastadas. Celeste envió un mensaje más largo, uno que bailaba entre el chantaje emocional y la crítica velada. Nos sorprendió enterarnos de esta manera. Claramente has estado ocupada. Deberías habernos dicho. Puede que esta familia no sea perfecta, pero siempre te hemos amado. Es doloroso que nos hayas cortado la comunicación por un chiste. ¿De verdad vas a tirar a la basura décadas de familia por una sola noche? Todavía no lo entendían. No se trató de una noche. Se trató de una vida entera de ser minimizada, de que se rieran de mí, de ser pasada por alto y de que me dijeran que era demasiado sensible cada vez que me defendía. Pero ahora, las cosas eran diferentes, y esa diferencia quedó muy clara el siguiente fin de semana. Una antigua cliente mía, alguien a quien había ayudado a pasar de ser una diseñadora independiente con dificultades a dueña de una agencia de 6 cifras. Me invitó a hablar en un panel local de liderazgo empresarial. Era una conferencia pequeña, pero con una gran asistencia de la comunidad empresarial de la región. Estuve a punto de decir que no, pero luego me enteré de quién más estaría allí. Ray, él no iba a hablar. Asistía como invitado de otra empresa. Su antigua firma se había fusionado con una entidad más grande, y él había asumido un papel más de asesor, como le gustaba llamarlo. Yo sabía lo que eso significaba, ya no estaba a cargo. Cuando llegué, mantuve mi distancia, no intenté armar una escena, simplemente encontré mi asiento en el panel, me coloqué el micrófono y esperé la señal del moderador. El panel duró 1 hora. Cada uno de nosotros compartió su trayectoria, desafíos y lecciones aprendidas. Hablé con claridad, no con amargura, sino con certeza. Hablé sobre lo que era construir un negocio sin mentoría ni apoyo familiar. Cómo a veces los que más dudan de ti son los más cercanos, y cómo el silencio, cuando se usa con intención, puede ser más poderoso que cualquier argumento. Cuando terminó, la gente aplaudió. Algunos se me acercaron después. Uno, un hombre mayor y tranquilo con una presencia serena, dijo: debes venir de una buena estirpe. Para construir lo que has construido sola se necesita tener nervios de acero. Casi me río de la ironía, pero solo sonreí y asentí. No vi a Ray, hasta que caminaba hacia el estacionamiento. Estaba parado cerca de la salida, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Cuando me vio, dio un paso adelante. Fue un discurso bastante interesante, dijo. Su tono era casual, pero había tensión detrás de sus palabras. Realmente sabes cómo dejar claro un punto sin decir nombres. Lo miré, tú lo dijiste, no yo. Hizo una pausa como si esperara que yo llenara el silencio. Cuando no lo hice, lo intentó de nuevo. Sigo siendo tu padre, mira, puede que no estemos de acuerdo en todo, pero no soy el enemigo. Ladeé la cabeza. No eres el enemigo, pero elegiste tu orgullo por encima de la dignidad de tu hija durante años. Eso no es algo que pueda olvidar o ignorar. Suspiró. Así que eso es todo, entonces. Simplemente terminaste con nosotros. Lo miré a los ojos.
Terminé de fingir que alguna vez estuviste de mi lado. Luego, pasé de largo. No miré atrás, ni siquiera cuando murmuró mi nombre entre dientes. Los meses que siguieron fueron tranquilos, al menos por su parte. No más invitaciones, no más mensajes de voz. Una especie de silencio de guerra fría que agradecí. Mi negocio siguió creciendo. Me asocié con otra firma para expandirme al entrenamiento organizacional. Contraté a una asistente a tiempo parcial. Comencé a dar conferencias en universidades. Mi nombre empezó a significar algo, y no solo en mi pequeño círculo. Y en cuanto a mi familia, bueno, Lena se puso en contacto una vez más a través de un amigo común. Quería saber si reconsideraría asistir a la boda. Me negué, no por mezquindad, sino porque no necesitaba ser la última opción en otro evento familiar, la que toleraban solo por las apariencias. Theo nunca volvió a contactarme. Dax publicó un estado vago sobre miembros de la familia que cambian cuando consiguen dinero. No respondí. Ray y Celeste se desvanecieron, no de mi memoria, sino de su relevancia. No los bloqueé, pero tampoco volví a hacer espacio para ellos. Y por primera vez en mi vida, me sentí libre. No porque me hubiera vengado, sino porque finalmente me había elegido a mí misma. Ellos tenían su mesa de comedor, sus chistes, su engreída sensación de control. Yo tenía mi propio nombre en una puerta, mi propia gente que me respetaba y una vida donde ya no tenía que encogerme para encajar. Eso era todo el cierre que necesitaba. Y ese realmente fue el final.